Anoche hablábamos de la deidad y la humanidad de Jesús de Nazaret. Esta noche vamos a hablar de algo que es esencial para la salvación del ser humano. No solo el creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él mismo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay varias afirmaciones que Él hizo, pero quiero que consideremos la evidencia, como dice ahí, que apoya las afirmaciones de Jesús. Especialmente, quiero que empecemos leyendo estas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, verso 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Es lo que dice el texto. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La prueba de que Jesús era quien decía que era fue eso que ocurrió el tercer día. En esta evidencia vamos a considerar varios aspectos, un buen número de detalles que nos hablan de esa afirmación que el apóstol Pablo acaba de hacer en el texto de Primera de Corintios. La afirmación de la resurrección. Pablo, de quien leímos hace un momento en el texto de Primera de Corintios 15, nos habla de la importancia de la resurrección. ¿Qué tan importante es para nosotros la resurrección? Vamos a escuchar, o más bien vamos a leer, argumentos en contra de la resurrección del Hijo de Dios. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Sí, cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Pero Dios confirmó, reafirmó que Él era su Hijo con poder. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó de entre los muertos. Para la humanidad, creer y confesar la resurrección del Hijo de Dios es esencial para su salvación. ¿Qué prueba la resurrección? Para el ser humano, ¿qué prueba la resurrección? Para nosotros como hijos de Dios, ¿qué prueba la resurrección? Dice el apóstol Pablo, y nosotros sabemos que este capítulo 15 lo abordó el apóstol Pablo ante las dificultades y los cuestionamientos que estaban surgiendo en la iglesia en Corinto. A Pablo le hicieron una serie de preguntas. Entre ellas, le preguntaron sobre la resurrección. Porque dentro de la iglesia en Corinto habían surgido algunos hermanos que no creían, ya no creían en la resurrección. Y Pablo dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo puede ser posible que hayan entre ustedes aquellos que digan que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y lo que nosotros creemos es tiempo perdido.
La base de nuestra salvación está afincada en la resurrección del Hijo de Dios. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces dejemos de salir a predicar. No le hablemos a la gente. Porque el tema de la predicación durante los primeros 8 siglos después de Cristo fue la resurrección. Fue después del siglo IX que todo cambió, ya empezó a dejarse de lado el estar predicando la resurrección. Y empezaron a hablar ya de otros aspectos. Por eso dice ahí Pablo, vana, si Él no resucitó, estamos perdiendo el tiempo predicando la resurrección. Nuestra fe no tiene sentido, es absurda. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Perdón de pecados. El perdón de nuestros pecados está basado en la resurrección del Hijo de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de compasión. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque creemos algo que no es real. Ficción. Creemos es un cuento, una fábula. Que el mundo tenga compasión de nosotros. La resurrección. ¿Historia real o un engaño? De eso hemos venido a hablar aquí en esta noche. Y vamos a mirar la evidencia que hay. Vamos a escuchar los argumentos en contra de la resurrección. Vamos a mirar las teorías que el hombre se ha inventado para llevar a más de uno a creer que eso no es real. Pero también vamos a mirar la evidencia de que esas teorías no tienen peso alguno a lo que nosotros creemos y de lo cual depende nuestra salvación. Frank Morrison, un periodista inglés, dijo: voy a escribir un libro en el cual yo pueda demostrar, y le voy a demostrar al mundo, que la resurrección de Jesús es falsa. Es un mito. Sin embargo, la investigación que él realizó, que llevó a cabo, buscando la evidencia con la cual quería probar que era un engaño eso de la resurrección de un hombre llamado Jesús de Nazaret, declarado Hijo de Dios, el resultado de su investigación fue algo que sorprendió al mundo. Y el libro que finalmente escribió fue con este título: ¿quién movió la piedra? Su objetivo era demostrar que era falsa, que era un mito, que era un cuento, que era algo mitológico eso de la resurrección de un hombre. Y el primer capítulo de este libro, si usted se lo puede conseguir, lo invito para que lo consiga. Es fascinante lo que este hombre escribe en su libro. Y el primer capítulo de este libro, con el cual empezó él a contestar la pregunta: ¿quién movió la piedra? El título del primer capítulo es: el libro que no se quiso escribir.
Porque él quería escribir algo diferente. Él quería escribir la falsedad, el engaño, la fábula y cuento mitológico de la resurrección de un hombre que la gente decía que había ocurrido hacía 2000 años. El libro que se negó a ser escrito. Todo lo que yo deseo, hermanos, en el tiempo que vamos a estar aquí en esta noche, en este estudio de la resurrección, es que podamos tener la misma honestidad que tuvo Frank Morrison ante la evidencia que encontró, que echó a piso lo que él procuraba demostrar que era la fábula de una resurrección. Que podamos nosotros ser lo bastante honestos y sinceros y decir, la evidencia no me permite llegar a otra conclusión que no sea esa. ¿Quién movió la piedra? Vamos a mirar varios datos. Y el primero que quiero que consideremos es ese que aparece ahí en pantalla. Jesús vivió. Antes de que uno pueda ser resucitado de entre los muertos, primero debe haber ¿qué? Debe haber vivido. Debe haber existido. ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús realmente vivió? ¿En dónde nos afincamos nosotros para decir, mire, Jesús realmente vivió? ¿Cómo sabemos que esta historia de la resurrección no es simplemente alguna leyenda acerca de un hombre que realmente nunca existió? Porque hay quienes dicen que él no existió. John Campbell, en su libro El Jesús histórico, una perspectiva erudita del hombre y su mundo, dice en las páginas 11 y 12: la arqueología y erudición moderna han establecido ahora, más allá de toda duda, que un hombre conocido como Jesús realmente existió en la historia y que las críticas de los escépticos eran infundadas. Basado en nuestro conocimiento del entorno contemporáneo auténtico, como también de los registros históricos, hoy día somos capaces de afirmar, más allá de una sombra de duda, que el Jesús histórico existió. Ahora, no estamos hablando de la Biblia. Yo no puedo hoy día a un escéptico decirle, es que la Biblia dice que Jesús vivió, si él no cree en la Escritura. Ahora, ante ese tipo de personas, la única herramienta que nosotros podemos utilizar es lo de afuera. No es la evidencia interna, es la evidencia externa, lo que cuenta la historia. El hermano Ken Chamberlain, en su libro El argumento del Evangelio por Dios, nos dice que hay 3 controles que los historiadores usan para establecer que un documento antiguo es confiable. El primer control es la prueba bibliográfica. El segundo, la prueba interna. Y el tercero, que es el que nos interesa a nosotros, es la prueba externa, no la Biblia. La prueba interna es la Biblia. La prueba externa es lo que la historia cuenta. Y esa es a la cual nosotros debemos recurrir ante los ateos, agnósticos, escépticos, los que niegan la existencia de aquel que decimos y creemos nosotros existió hace 2000 años. Ahora, hablando de esa prueba externa, la prueba externa busca contestar esta pregunta. Y es, ¿hay alguna otra fuente que confirme los hechos registrados en los evangelios? La prueba interna es lo que dicen los evangelios. Yo creo en este libro como la palabra de Dios. No tengo ningún problema
Para mí, hablar con otro hijo de Dios, con otro cristiano, nosotros no recurrimos a la prueba externa, recurrimos a la prueba interna, lo que dicen los evangelios. Pero lo que a nosotros nos interesa es aquel que está afuera, aquel que duda, aquel que es escéptico, aquel que hoy en día lee tanto y dice, ¿sabe qué? Yo no creo en eso. Pero usted podría, de alguna manera, mostrarme otra fuente que no sean los evangelios, que no sea la palabra de Dios, que me hable de eso que usted está diciendo. No use la Biblia para mostrarme eso. ¿Qué otra evidencia, qué otro registro diferente a los evangelios prueba lo que usted me está diciendo? Ese es el objetivo de la prueba externa. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente, el hermano Ken, en su libro El argumento del Evangelio por Dios, en la página 32, dice: entre los escritores paganos del primer siglo y segundo siglo después de Cristo, Suetonio, Tácito, Cayo Plinio II, Plinio el Joven, Paulus y Malabar Serapión, todos ellos hacen referencia ya sea a Jesús o los cristianos. Entre los judíos, Josefo y el Talmud mencionan a Jesús, como también otras figuras notables mencionadas en los evangelios. Por ejemplo, Juan el Bautista. Ellos no eran cristianos, ellos eran paganos. Ellos no eran seguidores de Jesús de Nazaret. Fueron historiadores de la época en que vivió nuestro Señor Jesús y escribieron acerca de ese hombre. Esa es una prueba externa que tiene la humanidad para saber, sin remitirse a los evangelios, a la prueba interna de que hubo un hombre que existió que se llamó Jesús de Nazaret. Vivió. No es una fábula. Vivió. Gary Habermas, en su libro ¿Resucitó Jesús de entre los muertos? El debate de la resurrección dice: dentro de los 100 a 150 años después del nacimiento de Cristo, aproximadamente 18 fuentes extrabíblicas no cristianas de la historia secular mencionan más de 100 datos, creencias y enseñanzas de la vida de Cristo, incluyendo casi cada detalle de la vida de Jesús, incluyendo los milagros, la resurrección y sus afirmaciones de ser deidad. Evidencia externa, la prueba externa. Jesús vivió. Recuerden, hablábamos hace un momento, para poder hablar de la resurrección de alguien, primero hay que hablar de que existió, de que vivió. Y aquí tenemos nosotros lo que nos dice, de que Él realmente vivió. Él existió sin necesidad de recurrir a la palabra de Dios. Otro dato. Jesús profetizó su muerte. Ahora, esto es un elemento asombroso de nuestra investigación. Cuando nosotros analizamos las declaraciones de Jesús, encontramos que Jesús realmente le dijo a los discípulos por anticipado, antes de que ocurriera, muchas declaraciones de su muerte y de su resurrección. Nada más leamos. Mateo 16:21 les dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No voy a leer todos los versos, pero aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver ahí en la diapositiva los otros textos de los evangelios en los cuales dio más detalles con respecto a su muerte. Antes de que eso ocurriera, el Señor Jesús les habló. Entre ellos, a mí me van a matar. Y dio detalles con respecto a su muerte. Jesús vivió. Jesús no solo profetizó su muerte, sino que también murió. Él lo dijo: a mí me van a matar.
Wilbur Smith, en su libro The First Time, en la página 360, dice: se ha dicho sencillamente que sabemos más acerca de los detalles de las horas inmediatamente antes y después de la muerte real de Jesús en y cerca de Jerusalén que lo que sabemos acerca de la muerte de cualquier otro hombre en el mundo antiguo. A mí me encanta ver Discovery Channel o la National Geographic en televisión, y siempre hablan de los faraones, de Tutankamón, de todos esos reyes de Egipto, y hablan de su muerte y de las inscripciones que hay en las pirámides, de todos los detalles alusivos a la muerte de ellos, cómo ocurrió los preparativos. Pero ninguno de esos detalles que hay de ellos se compara a la cantidad detallada y minuciosa, como dice aquí este señor, que nos habla acerca de la muerte del Hijo de Dios. Sabemos más acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús que de cualquier otro hombre en el mundo antiguo. ¿Cómo sabemos que Jesús murió realmente? Miren, Marcos 15 dice estas palabras: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Murió. Pilato mandó a preguntar: ¿ya se murió? Y ellos fueron a investigar y regresaron con el reporte diciendo: sí, ya murió. ¿Cómo murió? Sabemos que realmente murió porque hicieron una investigación. ¿Cómo murió? Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Me imagino que un buen número de los que estamos aquí vio la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. La criticaron muchos porque dijeron que era exagerada, muy violenta, demasiada sangre. Pero para aquellos que conocen la historia de esa época en la que vivió Cristo bajo el dominio del Imperio Romano, la muerte de un hombre, sobre todo por crucifixión, no era cualquier cosa. Pilato lo entregó para que fuera azotado. Y el azote que empleaban los romanos para castigar a los criminales era algo como este: flecos, varios flecos, y que en los flecos tenía incrustado bolas de acero y hueso partido, que cuando el verdugo romano venía a azotar a la víctima, esos flecos se enredaban en su cuerpo. Y no era que allá enredado el soldado fuera a retirar fleco por fleco, sino que el hombre en su ejecución alaba el azote, y esos huesos que se habían incrustado en la piel, cuando él los retraía, abría la piel, abría las entrañas, y empezaba a brotar sangre y salía también carne. Me acuerdo de niño que la película que siempre nos pasaba en Semana Santa
era la de Enrique Rambal, mexicana, El mártir del Calvario. Me acuerdo que las abuelas decían, eso es la mejor película. Era en blanco y negro, yo me acuerdo. Pero la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se acerca más a lo que nos enseña la Biblia de lo que sufrió. Por eso uno lee en Isaías 53, hablando proféticamente 700 años antes de que ocurriera lo que le ocurrió al Hijo de Dios, habla de un varón de dolores experimentado en quebrantos. Porque eso fue lo que ocurrió con él. Su muerte fue agonía total, varón de dolores. Yo me pregunto cómo hizo él para soportar lo que tuvo que enfrentar esa noche antes de ser crucificado. Porque después de que hicieron con él lo que hicieron, que le violaron todos sus derechos civiles, si en esa época hubieran existido las ONGs de hoy en día, al Imperio Romano le hubiera ido re mal, porque muchas naciones se hubieran levantado en contra de ellos y hubieran generado una cantidad de decisiones en contra hasta que ellos no cambiaran. Y al siguiente día le tocó cargar la cruz, después de haber sido lacerado, herido, rasgado, azotado, como dice la Escritura, que fue lo que ocurrió. Pilato lo entregó para que fuera azotado y que luego fuera crucificado. Y la crucifixión no es la crucifixión que nosotros estamos acostumbrados a ver, la que nos han presentado en las películas. Es muy diferente. ¿Y cuánto duró crucificado? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, pero ese no es el tema de esta noche. Mateo 27:35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El hermano J.D. Tant, en su libro Los Fundamentos de Nuestra Fe, quiero que le presten mucha atención a esta lectura que les voy a hacer. Escribe el hermano diciendo, los brazos, me devuelvo un momento a la diapositiva anterior, cuando le hubieron crucificado. Nosotros tenemos una imagen de la crucifixión del Señor, que es muy distinta a lo que era realmente la crucifixión que ejecutaban los romanos. Préstenle atención. Los brazos eran flexionados un poco y luego clavados en la cruz o patíbulo. Las piernas también eran flexionadas un poco antes de que los clavos fueran pasados a través de la parte suave justo debajo del tobillo. ¿Dónde queda su tobillo? Este es el tobillo. ¿Cuál es la parte suave del tobillo? No es el frente de acá, este es el peine. Ese no es el tobillo, es este. Acá es el peine. La parte suave del tobillo, para no caer, es acá. Pero nosotros siempre la imagen que hemos tenido de la crucifixión del Señor es un pie sobre el otro y sobre el empeine le pusieron el clavo. Las piernas eran flexionadas un poco antes de que los clavos fueran pasados a través de la parte suave, justo debajo del tobillo. A menudo había una pequeña silla llamada la sebécula. La cruz tenía una silla. A menudo había una pequeña silla llamada la sebécula. Todo esto fue hecho para prolongar la agonía y sufrimiento de la muerte. La muerte por crucifixión era básicamente muerte por asfixia. Una persona se levantaría un poco para aliviar el dolor en los brazos. Cuando se colgaba, el aire podía llegar a los pulmones, pero no podía exhalar debido a la constricción de los músculos pectorales en el pecho. Por eso tenía la silla.
como estaba extendido sus brazos, a más de no me imagino que hemos experimentado, a veces haciendo algún tipo de labor en el que tenemos que levantar los brazos, a los 2-3 minutos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los brazos? Cansados. Los queremos bajar, para que la sangre vuelva y recorra los brazos. El objetivo de la sedécula, la silla, era que como la víctima estaba ahí, en esta posición, sentado, pudiese respirar, entonces levantarse y descansar un poco, exhalar el aire que había introducido en su cuerpo. Sigue diciendo el hermano en su libro, de manera que la persona tendría que levantarse para dejar salir el aire y también para permitir que la sangre fluyera al cerebro. Cuando la persona no podía continuar utilizando este movimiento de arriba y abajo para respirar, ocurría la asfixia. Cuando los ejecutores deseaban acelerar la muerte, partían las piernas a fin de impedir que la persona se levantara para facilitar la respiración. Esto es lo que le habría sucedido a Cristo si no hubiera estado ya muerto cuando los soldados vinieron a examinar a los prisioneros. Como tenían ahí su sillita, por decirlo ahí, para sentarse, cada vez que ellos necesitaban meter oxígeno a su cuerpo, entonces se levantaban, respiraban y exhalaban. Por eso era una muerte por asfixia. Y cuando vinieron y encontraron a los dos ladrones que todavía estaban vivos, porque ellos estaban ahí sentados, a fin de que no pudieran seguir haciendo el ejercicio de levantarse y respirar, le partieron ¿qué? Las piernas, para que entonces se acelerara su muerte. Esta es la imagen tradicional que nosotros tenemos de la crucifixión. Pero el proceso corriente que practicaban los romanos en la ejecución, en la muerte por crucifixión, era más o menos esa figura. Les voy a mostrar otro gráfico. Aquí está la sedécula donde se sentaba la víctima. Esta es la parte suave del tobillo. Aquí dice calcáneo de un crucificado atravesado por un clavo. Fue hallado en el norte de Jerusalén. Mire que el clavo no iba aquí sobre el empeine, iba en la parte de abajo del tobillo, la parte blanda. A partir del hallazgo de un hueso de un pie atravesado por un clavo, podemos dibujar el modo como tuvo lugar la crucifixión de este hombre, de la misma época de Jesús. Los clavos de las manos están en las muñecas, mientras que los pies están clavados lateralmente. La imagen tradicional es los clavos aquí en la palma. Si hubiera sido así, el peso, cuando estaba cansado, el peso de su cuerpo hubiera rasgado la piel. Mientras que en esta parte, que ellos también llamaban la mano, colocaban el clavo entre el radio y el cúbito, para que pudiera entonces el cuerpo sostenerse ahí en la cruz. No estamos hablando de cualquier clase de muerte. ¿Cómo murió? La Biblia es clara. La Biblia nos dice, es más, dice aquí, el método de crucifixión romano es bastante conocido, pues aparte de las fuentes literarias, en 1968, en una tumba descubierta al norte de Jerusalén, en la carretera de Nablus, se encontraron los restos óseos de un varón de más de 20 años llamado Jehonadán, según la inscripción del osario. Estos huesos nos han dado una perspectiva inesperada de la crucifixión, tal como la efectuaban los romanos en Jerusalén en el siglo I. Sabemos que no clavaban los clavos en la mano, sino en el antebrazo, entre el radio y el cúbito, para que los brazos quedaran bien fijos al patíbulo. Los radios de Jehonadán conservaban excoriaciones por el roce de los clavos.
Por otra parte, médicamente se ha demostrado que si los clavos se hubieran hundido en las manos no habrían podido aguantar el peso del cuerpo y en caso de haberlos clavado en las muñecas se habrían roto venas importantes. La ciencia del tormento consistía en clavar al condenado de modo que la hemorragia fuese mínima para que no muriese en pocos minutos. En las referencias de los evangelios de que a Jesús le clavaron las manos se emplea una palabra griega que puede definir también los antebrazos. Los pies se clavaban a través del calcáneo, uno de los huesos del tarso. Pues del mismo modo que en el antebrazo, su perforación no provocaba abundante hemorragia. En el caso de Jehohanan, uno de los clavos del calcáneo se conserva intacto, pues al descargarlo de la cruz, el clavo estaba fijado en un nudo de la madera y en lugar de arrancarlo, simplemente cortaron el trozo de madera que quedó así, unido al pie. ¡Qué agonía! Sabemos cómo murió. Jesús murió. Otro dato interesante: Jesús fue sepultado. Nuevamente en el libro del señor Wilbur Smith dice en su libro Therefore Stand, página 360, sabemos más acerca de la sepultura del Señor Jesús que lo que sabemos de cualquier personaje en toda la historia antigua. Bueno, ¿qué sabemos acerca de su sepultura? Porque si sabemos más acerca de él que de cualquier otro personaje en el mundo antiguo, ¿qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de su sepultura? Es más, miren lo que dice. Mateo 27 declara, empezando en el verso 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando Jesús el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Síguele pues ahí, por favor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, no voy a leer todos los textos porque si no, el tiempo de esta noche no me van a alcanzar los 90 minutos. Nos iríamos entonces como el apóstol Pablo. ¿Hasta dónde? Hasta la medianoche. Pero no quiero que se me cansen. Para los que están tomando apuntes, allá en la parte de mi izquierda o su derecha están los otros textos de referencia en donde se nos habla un poco más acerca de los detalles de la sepultura de nuestro Señor. Pero vamos a mirar algunos. La tumba. Marcos 15:46 nos dice de la siguiente manera: el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En el capítulo 16, verso 4, hablando de la misma tumba, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El señor George McDowell
Me gustan mucho los escritos de este hombre. Hay un libro de él que se llama Evidencia que demanda o exige un veredicto. Tomó uno, luego sacó el segundo. Nueva evidencia que demanda un veredicto. Ya sacó el tercero, más completo que el primero. Pero escribió este libro que se llama El factor de la resurrección. Y en la página 64 dice: las consecuencias de romper el sello eran severas. Acabamos de leer que no solamente pusieron una piedra que era muy grande en el sepulcro, sino que también pusieron una guardia. Y no solamente pusieron una guardia, sino que también pusieron un sello. Esos son detalles de la sepultura. Y dice: las consecuencias de romper el sello eran severas. El FBI y la CIA del Imperio Romano hubieran sido llamados a actuar para encontrar al hombre, un hombre responsable. Cuando fueran capturados, eso significaba la ejecución automática por crucifixión boca abajo. Sus tripas se iban a su garganta, de manera que las personas temían violar el sello. Ahorita vamos a mirar algunas de las teorías que dicen que el Señor Jesús no murió, que el Señor Jesús se desmayó en la cruz, que después, esa noche, después de haber descansado, se despertó porque se desmayó, se levantó y se fue. O otra de las teorías es que Él sí murió, pero que los discípulos armaron un plan y pudieron llegar al sepulcro sin que los soldados se dieran cuenta y sacaron el cuerpo, y que se inventaron esa historia de la resurrección. La guardia. Estamos hablando de los detalles de la sepultura de Jesús. La guardia. En Mateo capítulo 27, empezando en el verso 65, dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Recuerden que vinieron los principales y dijeron: necesitamos cuidarnos, porque esta gente ha venido hablando acerca de esto, y que no vengan ellos y roben el cuerpo y digan que ha resucitado de entre los muertos. Entonces Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Medidas extremas de seguridad. Había que ponerle doble llave a ese sepulcro, atravesarle una barra. Y no solamente eso, había que poner alarmas. Las alarmas de la época. Ahorita pues nosotros tenemos una cantidad de sistemas electrónicos para asegurar las puertas. Bueno, en esa época tenían ellos también, en su alta tecnología del siglo I, sus medios para proteger la entrada del sepulcro y que no se fueran a sacar, para que cuando llegaran los ladrones empezaran a sonar todas las alarmas. Ya hemos visto algunas de ellas. James Hastings, en sus 2 volúmenes, Un diccionario de Cristo y los Evangelios, dice en la página 694 del volumen 2: una guardia por lo general consistía de 4 hombres, cada uno de los cuales hacía su turno de vigilancia, mientras que los otros reposaban a su lado, de modo de poder ser despertados a la menor alarma. Pero en este caso, los guardias pueden haber sido más numerosos. Jesús fue sepultado. Jesús vivió, Jesús profetizó su muerte, Jesús murió, Jesús fue sepultado. Pero hay un dato más que quiero que tengamos en cuenta antes de llegar al análisis de si su resurrección fue real o fue un mito. Y el dato que quiero que consideremos ahora es que algo sucedió. Algo sucedió, algo pasó. ¿Qué es lo que ha revolucionado a la humanidad durante 2000 años? ¿Qué es lo que a nosotros nos ha llevado a aceptarlo como Él decía que era? A adorarle, a pedirle, a honrarle y a estar dispuestos hoy día, si es necesario, a morir por Él. Algo sucedió.
¿Con qué historia salieron los judíos? Porque algo sucedió. ¿Con qué historia salieron los judíos? Con esta. Mateo 28 dice, empezando en el verso 11, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Algo había sucedido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Las fuerzas de seguridad siempre han tenido un problema, que como no les pagan bien, entonces ¿qué? Se dejan ¿qué? Seducir, se dejan sobornar. Aquí nos tenemos a ellos. Pero dice que no estuvieron dispuestos a aceptar ahí 10 pesos. Tuvieron que darles mucho dinero. Y la razón, que la vamos a leer dentro de un momentico, nos va a permitir entonces saber por qué fue que les dieron tanto dinero. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, esa fue la historia con la que salieron los líderes judíos. Tenemos que hacer la pregunta del otro grupo, la de los discípulos. La pregunta es, ¿cómo hicieron los discípulos para explicar lo que ocurrió ese domingo en la mañana? Que la tumba estaba vacía. Los judíos, la respuesta o la explicación es, ¿su cuerpo fue qué? Fue robado. Sabemos que eso es falso. Pero ¿cómo explicaron los discípulos que la tumba del Señor estaba vacía? ¿Cómo explicaron lo que había pasado ese primer día de la semana, ese domingo en la mañana? ¿Cómo hicieron ellos para explicar eso que ocurrió ese día? Hechos capítulo 2 nos dice que dijeron. ¿Cuál fue su explicación? Verso 22 en adelante de Hechos 2 declara: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahora, la explicación de ellos de por qué la tumba estaba vacía. La explicación de qué había ocurrido ese domingo en la mañana. Dios lo levantó. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa fue la explicación. No había otra. No había otra explicación lógica. Dios lo resucitó. Ahora, vamos a la segunda parte. Jesús probó sus afirmaciones. Jesús demostró que Él era lo que Él decía que era. Y estamos nosotros considerando la evidencia que apoya las afirmaciones de Jesús. Pero ya en esta parte a la cual hemos llegado, hemos visto varios datos. Vivió, profetizó su muerte, murió. Hemos visto cómo murió y también hemos visto qué explicación se dio a esa tumba vacía. Ahora, habiendo llegado hasta aquí, vamos entonces a considerar
estas palabras de Mateo 28. Dice en el verso 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Vamos a hablar de eso. En el tiempo que me queda vamos a hablar de esa parte, de la resurrección, de lo que Dios nos enseña en su palabra, de la resurrección. Venid, ved, le dice el ángel, el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos entonces a considerar este aspecto, esta afirmación que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahora, tenemos nosotros un número de posibilidades ilimitadas, pero antes de llegar a esa parte, quiero que consideremos la tumba de nuestro Señor Jesús. Guarda en mente que tenemos un número de posibilidades limitadas. La tumba de Jesús estaba ocupada. Esa es una posibilidad. Si la tumba de Jesús estaba ocupada, si su cuerpo aún estaba en la tumba, entonces ¿cómo fue que empezó la historia de la resurrección? ¿A quién se le ocurrió salir hablando de que había resucitado si la tumba estaba y está ocupada? Esa es una alternativa. O la otra alternativa es que la tumba está vacía. Ahora, si la tumba está vacía y estaba vacía allá ese primer día de la semana, tenemos dos posibles alternativas. La primera, que alguien se llevó el cuerpo de la tumba. La otra es que Jesús dejó la tumba por su propio poder. Pero miremos la primera, que alguien se llevó el cuerpo del Señor Jesús de la tumba. ¿Quién? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se atrevería? ¿Quién osaría arriesgar su propia vida para apoderarse del cuerpo del Señor y luego ir y decir, resucitó? Tenemos tres opciones. La primera, que pudieron haber sido los discípulos, los que fueron y se apoderaron del cuerpo del Señor. Si no fueron ellos, entonces fueron sus enemigos, los judíos. O, si no fueron ni los discípulos, si no fueron los judíos, la tercera y última alternativa que nos queda es de que los que fueron y se apoderaron del cuerpo del Señor Jesús fueron los que mandaban en ese momento, los romanos. Dentro de un momento vamos a considerar cada uno de los tres. O hemos de tomar la alternativa: si no fueron los discípulos los que se apoderaron del cuerpo, si no fueron los judíos, si no fueron los romanos, la otra alternativa que nos queda es que Jesús dejó la tumba por su propio poder. Ahora, eso implica lo siguiente: si dejó la tumba por su propio poder, dos alternativas. Una, nunca se murió, como dicen algunos. Él no se murió, él simplemente se desmayó. Y luego, allá de unas horas de descanso, se recuperó y volvió a su conciencia y se levantó y se fue. O, que es la que nosotros creemos, nuestro Señor Jesús sí resucitó de los muertos. Vamos a mirar varias teorías, mis hermanos. La número uno, teoría número uno. En este mundo lleno de críticos a lo que nosotros leemos en las páginas de la Biblia, hay una teoría que ellos han presentado, y es que la tumba no estaba vacía. Es más, algunos dicen que el cuerpo de Jesús realmente nunca fue sepultado en la tumba que nosotros leemos en la Biblia. ¿Era el sepulcro de quién? De un hombre rico.
que se llamaba ¿cómo? José de Arimatea. Y dicen, a Jesús no lo sepultaron en esa tumba, ahí lo echaron en otro lado. Por eso salieron con el cuento de la resurrección, porque cuando fueron a buscarlo, fueron a la tumba equivocada. Miren, leamos lo que dice aquí. Charles Alford, en su libro Jesús, dice en la página 500, la verdad es que no sabemos, y con toda probabilidad los discípulos no sabrían mejor dónde había sido arrojado el cuerpo de Jesús después de que había sido removido de la cruz, probablemente por los verdugos. Es muy probable que haya sido arrojado en la fosa para los ajusticiados, que yacer en una tumba nueva. O sea, pues se convirtió en un NN. No sé si aquí usen la expresión en Chile de personas muertas que encuentran por ahí sin ningún tipo de documentación. Y como no tiene documentación y nadie viene y lo reclama, al final resultan arrojándolos en un sepulcro común como NN. Eso dijeron. Y eso creen muchos. Otros dicen que los discípulos de Jesús simplemente fueron a la tumba equivocada esa mañana del domingo. Lo que exactamente sucedió es que esta tumba estaba vacía, lo cual los llevó a concluir erróneamente que Jesús había sido resucitado de entre los muertos. Fueron a la tumba equivocada. Teoría número 1, la tumba no estaba vacía. ¿Qué tanto sabemos acerca de la sepultura y del sepulcro de Jesús? Voy a volver a colocar la cita que en la primera parte del estudio coloqué, del señor Wilbur Smith. En la página 370 y 371 dice, sabemos más respecto de la sepultura del Señor Jesús que lo que sabemos de cualquier otro personaje en toda la historia antigua. Conocemos infinitamente más respecto de su funeral que lo que sabemos del funeral de cualquier carácter del Antiguo Testamento, de cualquier rey de Babilonia, faraón de Egipto, de cualquier filósofo de Grecia o del triunfante César. Sabemos quién quitó su sepulcro, su cuerpo de la cruz. Sabemos algo de la envoltura del cuerpo en especias y de las vestiduras fúnebres. Sabemos en cuál tumba fue colocado su cuerpo, el nombre del dueño de ella, José, de una ciudad conocida como Arimatea. Sabemos más, hermanos, aún dónde estaba ubicada esta tumba, en un jardín cercano al lugar donde fue crucificado, en las afueras de las murallas de la ciudad. Tenemos 4 registros de la sepultura de nuestro Señor, todos ellos en una sorprendente concordancia. El registro de Mateo, un discípulo de Cristo que se hallaba allí cuando éste fue crucificado. El registro de Marcos, el cual algunos dicen fue escrito dentro de los 10 años siguientes a la asunción de nuestro Señor. El registro de Lucas, un compañero del apóstol Pablo y un gran historiador. Y el registro de Juan, que fue el último en abandonar la cruz, y con Pedro, el primero de los 12 que contemplaron la tumba vacía en el día de la resurrección. Sabemos más que de cualquier otro personaje antiguo. ¿Todos sabían que Jesús estaba sepultado? Sí, todos lo sabían. ¿Qué habrían hecho sus enemigos si su cuerpo estaba aún en el sepulcro cuando sus discípulos salieron a hablar de que Él había resucitado? ¿Qué habrían hecho? Simplemente hubieran dicho, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos engañadores. ¿Cómo se atreven a hacerle creer a la gente que ese hombre resucitó? Miren, aquí está el cuerpo. Paul Alpus, en su libro La verdadera fe de la iglesia de Pascua, dice: en Jerusalén, lugar en que Jesús fue ejecutado y sepultado, se proclamó, no mucho después de su muerte, que Él había resucitado. La situación exige que dentro del círculo de la primera comunidad
uno tuviese un testimonio fiable para el hecho de que la sepultura había sido hallada vacía. El querigma, la proclamación de la resurrección, no podría haberse mantenido en Jerusalén ni un solo día, ni tan siquiera una hora, si no se hubiese establecido como un hecho para todos los implicados que la tumba estaba vacía. Si no estaba vacía, estos amigos se arrojaron a una crítica absurda y sin sentido, y también estaban locos al defender algo que no era real, porque murieron por predicar que Él había resucitado entre los muertos. ¿Qué habrían hecho sus enemigos si su cuerpo estaba aún en el sepulcro cuando sus discípulos afirmaron que había resucitado? Salomón dice en Proverbios: justo parece el que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Mentirosos. Jesús no es mentirosos. Jesús no resucitó. Eso que ustedes predican es falso. Mire, aquí está su cuerpo. Eso es lo que habrían hecho sus enemigos si su cuerpo estaba aún en el sepulcro cuando sus discípulos estaban afirmando que Él había resucitado de entre los muertos. Los enemigos de Cristo, es interesante que ante la predicación de ellos, nunca, ni uno solo de ellos refutó la resurrección. Y les hubiera resultado muy fácil hacerlo si la tumba estaba como ocupada. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, en la página 226 dice que los enemigos del Señor, los enemigos de este movimiento, se quedaron callados. En Hechos 2, Lucas registra el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Los judíos no presentaron refutación a su atrevida proclamación de que Cristo había resucitado. Hace un ratito hablábamos nosotros de qué dijeron los discípulos, qué explicación dieron con respecto a lo que había ocurrido ese domingo en la mañana. ¿Y qué dijo Pedro? Dios lo levantó. No presentaron en el día de Pentecostés los enemigos del Señor prueba alguna, no refutaron la proclamación atrevida que ese día de Pentecostés los apóstoles, los 12 apóstoles, estaban anunciando a todos los judíos de todas las naciones bajo el cielo que estaban reunidos en ese momento. ¿Por qué? Por cuanto la evidencia del sepulcro vacío estaba allí para ser examinado por cualquiera que lo pusiera en duda. Sin embargo, todos sabían que la tumba ya no contenía el cuerpo de Cristo. Nuevamente, en el libro La verdad de la fe de la iglesia de Pascua, Paul Alfus dice: en Jerusalén, lugar en que Jesús fue ejecutado y sepultado, se proclamó no mucho después de su muerte que Él había resucitado. La situación exige que dentro del círculo de la primera comunidad uno tuviese un testimonio fiable para el hecho de que la sepultura había sido hallada vacía. El querigma de la resurrección no podría haberse mantenido en Jerusalén ni un solo día, ni tan siquiera una hora, si no se hubiese establecido como un hecho para todos los implicados que la tumba estaba vacía. Teoría número 2. Dicen los críticos que el cuerpo se lo robaron. El cuerpo fue hurtado. Otros críticos del cristianismo concuerdan en que la tumba de Jesús estaba vacía. Sin embargo, argumentan que estaba vacía porque alguien se robó el cuerpo. Pero tenemos que hacer entonces la pregunta con respecto a eso. ¿Quién se atrevió? ¿Quién fue el osado
que estuvo dispuesto a robarse el cuerpo. Porque eso crea una serie de dificultades, y muy serias. Nuevamente, Josh McDowell dice en su libro Evidencia que exige un veredicto: la iglesia se fundó sobre la resurrección. Y hoy en día, aquellos que hemos dejado de predicar la resurrección, tenemos que volverlo a hacer, porque es la base de nuestra fe. ¿Qué decía Pablo en Romanos 10? Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mi salvación depende de si yo creo y confieso que Él resucitó de entre los muertos. Por eso, la iglesia se fundó sobre la resurrección, y refutarla habría destruido la totalidad del movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal refutación a través del primer siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y muertos por causa de su fe. Habría sido mucho más simple haberle silenciado presentando el cuerpo de Jesús. Pero nunca lo hicieron. ¿Por qué nunca lo hicieron? Si se hubieran robado el cuerpo del Señor, hubiera sido muy fácil presentarlo. Miren, nosotros tenemos el cuerpo. Dejen de estar predicando una resurrección que es algo falso. Alguien se llevó el cuerpo. Si la tumba está vacía, alguien se llevó el cuerpo de la tumba. Dentro de esta teoría del cuerpo hurtado, alguien tuvo que haberse llevado el cuerpo. Y vamos a empezar con los primeros, los discípulos. Si los discípulos fueron los que hurtaron el cuerpo, esa no es una explicación razonable para la tumba vacía. Si usted ha leído las páginas del Nuevo Testamento de lo que pasó con ellos después de la muerte de Cristo, es más, desde la misma noche que lo arrestaron, la noche que el Señor instituyó la cena, les dijo: vea, a mí me van a arrestar, a mí me van a matar. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. El Señor le dijo: Pedro, piensa muy bien lo que dices, porque antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado 3 veces? Señor, jamás, nunca, jamás lo haría yo bajo ninguna circunstancia. Hermano, dispuesto estoy a ¿qué? A morir por ti. Y cuando llegó el momento de morir por él, ¿qué? Gallina, miedoso, cobarde. Lo negó 3 veces. Y cuando la mujer que se le apareció le dijo: yo te conozco a ti, tú también andabas con él, es más, hablas como él. No, está equivocada, señora, usted está muy equivocada, me está confundiendo con otra persona. Y la Biblia dice que la otra vez cuando vino la mujer, ¿qué hizo él? Empezó a maldecir y a renegar: yo no soy ninguno de él, usted está equivocada, señora. Ahora, no solamente pasó eso con Pedro, porque la misma noche que arrestaron al Señor Jesús, sus guardaespaldas, que eran 12, ¿qué hicieron? A pagar escondidijos a peso. Se volaron todos. Si ellos fueron los que hurtaron el cuerpo, eso no es una explicación razonable para la tumba vacía. ¿Cuál era el estado mental de los discípulos después del arresto y crucifixión de Jesús? Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Se volaron. Aquí yo no me vuelvo, que no me agarren a mí. Pero sí se van a atrever después a ir a hurtar el cuerpo del Señor. Sigamos leyendo, porque miren lo que nos dice la Biblia acerca del estado de los discípulos después de eso. Lucas 24, verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas
de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ha resucitado. La tumba está vacía. El Señor ya no está allá. Recuerden lo que había ocurrido cuando madrugaron allá. María, que entró primero al sepulcro y lo vio vacío, y luego habla con el Señor. Van y le dicen a los apóstoles lo que había ocurrido. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos les dijeron? Están soñando, muchachas. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Si ellos no creían en la resurrección del Señor, ¿cómo iban a ir a robarse el cuerpo? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Aquellos que antes habían dicho, somos unos varones guapos, vamos a morir por ti, vamos a dar la vida por ti. Pero cuando hubo el momento necesario de responder a eso, se escabulleron. ¿Y por qué se escabulleron? Por miedo. Porque eran unos cobardes. Y ahorita entonces sí, de un momento a otro, se volvieron súper valientes para ir a enfrentarse a unos soldados a morir por el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Si la noche en que Él necesitó que dijeran, un momentico, lo que es con Él es con nosotros, ¿qué hicieron? Desaparecieron. Dice McDowell en su libro, la depresión y cobardía de los discípulos es un argumento contundente en el sentido en que ellos no podían de repente haberse puesto tan valientes y atrevidos como para enfrentar un destacamento de soldados en el sepulcro y robar el cuerpo. No tenían ánimo como para intentar algo semejante. Es absurdo, es ilógico plantear que la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo. Wilbur Smith, en su libro Una gran certeza en esta hora de crisis mundial, dice en la página 22 y 23, los discípulos que habían huido de Jesús cuando éste estaba siendo juzgado no tenían ni el coraje ni el poder físico para enfrentarse a un grupo de soldados, porque los soldados romanos de esa época eran hombres entrenados para pelear en el campo de batalla y cortar cabezas a diestra y siniestra en combate. Se iban a enfrentar a un grupo de soldados armados estilo Robocop, con sus espadas, escudos, ellos simplemente ahí apareciéndose con piedras. Escasamente Pedro cargaba un machete que ve con la que le cortó la oreja a Malco. Y yo siempre he dicho que Pedro no tiró a mocharle la oreja a Malco, tiró a cortarle la cabeza. Y si Malco no le hace el quite, se la mocha, simplemente alcanzó a cortarle la oreja. Wilbur Smith, en su libro nuevamente, Therefore Stand, dice, ¿cómo podrían haber llevado a cabo la remoción del cuerpo? Criaturas débiles y timoratas que huyeron apenas vieron que él era apresado. Aún Pedro, el más valiente, tembló ante la voz de una joven sirviente y 3 veces negó conocerle. Gente de este carácter se habría atrevido a resistir la autoridad del gobernador, se habrían dispuesto a oponerse a la determinación del Sanedrín, a forzar una guardia y a eludir o vencer a los soldados armados y conscientes del peligro. Jamás, jamás. Por eso es absurda la idea, el argumento de que la tumba está vacía, porque los discípulos se atrevieron a ir allá y apoderarse del cuerpo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hablando como lo hacen los incrédulos, Él había engañado a sus discípulos con vanas esperanzas de resurrección. ¿Cómo podría ser que los discípulos no descubrieran la impostura?
se habrían arriesgado a cometer una empresa tan peligrosa en favor de un hombre que se había valido de manera tan cruel de su credulidad? Pero si admitiéramos que ellos se formaron el propósito de hurtar el cadáver, ¿cómo pudieron haberlo ejecutado? Samuel Pals, en su libro, en su enciclopedia bíblica crítica, en su enciclopedia bíblica crítica y popular y diccionario bíblico, página 1452, declaró: soldados armados y conscientes del peligro. Pero si admitiéramos que ellos se formaron el propósito de hurtar el cadáver, ¿cómo pudieron haberlo ejecutado? ¿Cómo? ¿Qué experiencia tenían ellos? ¿Qué preparación? Aquí tenemos entre nosotros a un hermano que fue militar. Y él sabe muy bien que para unos operativos primero hay que entrenar. Eso no es llegar, vamos a hacer esto. Y sobre todo para enfrentarse a un grupo de soldados. Resucitó a Jesús de la muerte, libro escrito por Albert Roper, y dice en la página 37, no hay ni siquiera uno de aquel pequeño grupo de discípulos que se hubiese atrevido a violar esa tumba sellada, aun cuando no hubiese habido soldados romanos custodiándola. El pensamiento de que uno de ellos pudiese cumplir tal empresa ante las medidas preventivas que se habían adoptado es totalmente fantástico. Eso sí es ciencia ficción. Si algunos dicen que la resurrección es ciencia ficción, esto sí es ciencia ficción. Que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo no es una explicación razonable para la tumba vacía. Ahora, ¿qué precauciones fueron tomadas para evitar que los discípulos en algún momento se atrevieran a hacer eso? Los principales sacerdotes fueron donde Pilatos y le dijeron: Pilatos, necesitamos medidas de precaución para que no se vayan a robar el cuerpo. Y después salgan con la historia de una resurrección. Dice Mateo 27, verso 62 en adelante: al día siguiente, que es después de la preparación, Jesús muere el viernes, el día siguiente era el de la preparación. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Medidas extremas. Todos los elementos disponibles en ese momento para que no fuera a ser hurtado el cuerpo del Señor. Ahora, ¿quién inició esta mentira de que los discípulos hurtaron el cuerpo? Los mismos enemigos del Señor. Dice Mateo 28, 11 en adelante: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, es lógico que hagamos esta pregunta. Si los soldados estaban dormidos, ¿cómo podían decir que habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo? Si estaban dormidos. Vayan y digan que mientras ustedes estaban dormidos, llegaron los discípulos y se lo robaron. Si ellos hubieran dicho eso,
¿sabe cuál habría sido el castigo para ellos? La muerte. Digan, por eso les ofrecieron mucho dinero, porque los soldados sabían que si salían con ese cuento, ellos no iban a disfrutar ese dinero. La orden imperial era que murieran. Samuel Hawes en su enciclopedia dice, o ellos estaban dormidos o estaban despiertos. Dice San Agustín, si estaban despiertos, ¿por qué permitieron que se llevaran el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podían saber que los discípulos se lo llevaron? ¿Cómo se atreven entonces a testificar que fue robado? Thomas James, en su libro Las narrativas de la resurrección y la crítica moderna, hace este comentario: los soldados no pueden haber alegado que estaban dormidos, pues ellos sabían muy bien que el dormirse durante la guardia significaba pena de muerte, y era algo que se cumplía de una manera rigurosa. ¿Ustedes recuerdan la narración que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estuvo encarcelado? Que esa noche vio un ángel y le dijo: mijo, levántese, hagamos. Y salieron como si nada. Es más, mire, leamos el texto. Dentro de un momento dice: aquí los soldados no tendrían otra alternativa sino confiar en los buenos oficios de los sacerdotes. El cuerpo, supondremos, había desaparecido, y la negligencia de ellos, en cualquier caso, bajo circunstancias ordinarias, sería castigada con la muerte. En el caso del escape de Pedro de la cárcel, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, porque había una guarnición ahí en la prisión. Y dice la Biblia que se soltaron las cadenas y Pedro salió por la puerta principal. No hicieron un túnel para sacarlo, no lo sacaron por la muralla, no abrieron un hueco, no abrieron la puerta de atrás, no, salió por la entrada principal, donde había muchos más soldados custodiando la cárcel. Por eso dice ahí: hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó que los mataran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Eso de que vinieron los soldados, los discípulos, y se robaron el cuerpo, eso Herodes no se lo tragó. La piedra, que es otro elemento que nos muestra la Escritura a tener en cuenta en esto de la resurrección del Señor. La piedra del sepulcro era extremadamente grande. Aún si los soldados estuviesen dormidos y allá hubieran llegado los discípulos a tratar de robarse el cuerpo, hubieran tenido que pujar mucho para moverla. Y yo no me imagino que allá pujando fueran... No, tenían pujando allá, así: no, se van a despertar, hermano, silencio. Y además, al mover una piedra tan pesada, no creemos pues que era de seda untada con mantequilla, para que la rueda al girar no hiciera ningún tipo de ruido. Una piedra de tal tamaño seguramente había generado tal ruido que hubiera despertado a los soldados. Mateo 27 dice, empezando en el verso 58: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estamos hablando de una piedra que pesaba toneladas. No 50 libras o 100 kilos. Yo peso 104 kilos. Pura fibra.
peso. Ahorita una roca de esta categoría era una piedra que pesaba toneladas. Marcos en el capítulo 16, hablando de este mismo evento, dice en el verso 2: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. No pudieron los discípulos ser los que hurtaron el cuerpo del Señor. Esa teoría queda descartada. Ahora, si no fueron los discípulos, alguien se llevó el cuerpo de la tumba. ¿Quién? La segunda alternativa entonces que nos queda en este momento es que fueron sus enemigos, los judíos. Ahora, si fueron ellos, esto genera una cantidad de interrogantes. Si fueron los judíos, tenían el arma perfecta para desmentir lo que andaban por ahí predicando los apóstoles: la afirmación de que había resucitado entre los muertos. Y lo interesante es que esos enemigos de Cristo, nunca, usted lee un solo versículo, una sola insinuación, a partir de Hechos de los Apóstoles, que alguno de sus enemigos haya aparecido diciendo y insinuando: están mintiendo. Eso que ellos dicen de la resurrección es falso. Nosotros tenemos el cuerpo. La vida de Cristo, volumen 3, página 482, dice: si Jesús, que había sido colocado en el sepulcro el viernes, no se hallaba allí el domingo, es que lo sacaron o salió por su propio poder. No hay otra alternativa. ¿Lo sacaron? ¿Quién? ¿Amigos o enemigos? Los últimos habían colocado un pelotón de soldados para custodiarlo, por lo cual se ve que ellos no tenían intención de hacer que desapareciera. Aún más, la prudencia de ellos no podía aconsejarles esto. Proceder así habría facilitado mucho el camino para que los discípulos pudieran inventar historias de la resurrección. El curso de acción más prudente para ellos era conservarlo como una prueba. De este modo, podrían responder a cada pretensión que pudiera levantarse: aquí está el cadáver, no se ha levantado. Mienten ustedes al hablar de un Cristo resucitado. McDowell, en su libro nuevamente Evidencia que exige un veredicto, escribe que sus enemigos se quedaron callados. Hechos 2. En Hechos 2, Lucas registra el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Los judíos no presentaron refutación a su atrevida proclamación de que Cristo había resucitado. Ustedes mataron al santo, al justo, pero Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte. Fue su predicación en ese día. Los judíos no presentaron refutación a su atrevida proclamación de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Por cuanto la evidencia del sepulcro vacío estaba allí para ser examinado por cualquiera que lo pusiera en duda. Sin embargo, todos sabían que la tumba ya no contenía el cuerpo de Cristo. Continúa en la página 227, McDowell diciendo: en Hechos 25 vemos a Pablo preso en Cesarea. Festo se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, que dicen los versículos 6 y 7, no podían probar. ¿Qué era lo que había en el evangelio de Pablo que irritaba de tal modo a los judíos? ¿Cuál fue el punto que ellos evitaron totalmente al hacer sus acusaciones? Festo, al explicar el caso al rey Agripa, describe el asunto central como concerniente
a un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hechos 25:19. Los judíos no podían explicar la tumba vacía. Y si ellos hubieran sido los que hurtaron el cuerpo del Señor de la tumba, hubiera sido el momento propicio para presentar como prueba acusatoria real de que lo que él predicaba de un tal Jesús ya muerto que afirmaba que estaba vivo era: señores, este señor es un impostor, aquí está el cuerpo, nosotros lo tenemos. ¿Lo hicieron? No pudieron. ¿Por qué? Porque al amanecer del primer día de la semana algo sucedió. Lo más grande que ha podido ocurrir para la humanidad: la resurrección del Hijo de Dios. Y que en eso está basada nuestra fe y nuestra salvación. Sigue diciendo McDowell: hicieron toda clase de ataques personales sobre Pablo, pero evitaron la evidencia objetiva de la resurrección. Se redujeron a una discusión puramente subjetiva y evitaron discutir el silencioso testimonio de la tumba vacía. El silencio de los judíos habla más fuerte que la voz de los cristianos. La iglesia se fundó sobre la resurrección, y el refutarla habría destruido la totalidad del movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal refutación a través del primer siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y muertos por causa de su fe. Habría sido mucho más simple haberles silenciado presentando el cuerpo de Jesús, pero nunca se hizo esto. Como decíamos hace un momento, si fueron los judíos los que tomaron el cuerpo del Señor Jesús de la tumba, tenían el arma perfecta para desmentir lo que los apóstoles afirmaban a partir del día de Pentecostés y durante el primer siglo, hasta el día de hoy también, de la resurrección del Hijo de Dios. ¿Movieron los judíos el cuerpo de Jesús? J.N.D. Anderson escribe en su libro La Resurrección de Jesucristo: dentro de 7 cortas semanas después de la resurrección de Cristo, si hemos de dar crédito a los registros, y yo no puedo ver razón posible para que los escritores cristianos hayan inventado ese difícil trecho de 7 semanas, dentro de 7 cortas semanas, Jerusalén estaba hirviendo con la predicación de la resurrección. Los predicadores estaban predicándola para arriba y para abajo en la ciudad. Decían que los apóstoles estaban tratando de hacer caer la sangre de este hombre sobre ellos. Estaban siendo acusados de haber crucificado al Señor de la gloria y estaban preparados para hacer lo que fuera necesario con el fin de cortar esta peligrosa herejía en su brote. Y la mejor manera de haber parado esa herejía era diciendo: señores, mienten, no nos sigan acusando a nosotros de la muerte de este hombre. Mire, aquí está su cuerpo. No pudieron hacerlo. Si los judíos hubiesen expedido una orden oficial para hacer que el cuerpo fuera trasladado, ¿por qué cuando los apóstoles estaban predicando la resurrección en Jerusalén no dijeron: esperen, nosotros trasladamos el cadáver, Cristo no se levantó de la tumba? Y si fracasaba tal refutación, ¿por qué no explicaron exactamente dónde yacía el cadáver? Si esto fracasaba, ¿por qué no fueron y buscaron el cadáver, lo pusieron sobre una carreta y lo exhibieron por el centro de Jerusalén? Una acción semejante hubiese destruido el cristianismo, no en la cuna, sino en la matriz. Es bastante interesante el silencio de los judíos en ese respecto. Si ellos fueron los que hurtaron el cuerpo, ¿por qué guardaron silencio todo el tiempo? Ahí tenemos a los apóstoles predicando. Ahí vemos judíos convirtiéndose al cristianismo. Miles. Primero fueron 3,000 en el día de Pentecostés. Después fueron 5,000. Ante la predicación de un Cristo resucitado.
Y las mismas autoridades que temían que eso ocurriera, hombre, hubiera sido muy fácil, si ellos fueron los que hurtaron el cuerpo, haber acabado con el movimiento de una, presentando el cuerpo. No lo pudieron hacer. Más bien guardaron ¿qué? Silencio. John Whitford, en su libro Prueba Legal e Histórica de la Resurrección de la Muerte, dice en la página 66, aun cuando esta historia, la del robo, fue con posterioridad la opinión que prevaleció entre los judíos, sin embargo, como observa el doctor Gilmore, no se hace mención de ella ni una vez en los juicios que en Jerusalén se le siguieron a los apóstoles, por causa de su valiente y abierta proclamación de la resurrección de su maestro. A pesar de que los apóstoles fueron citados ante el mismo cuerpo que había originado el informe del robo por parte de los discípulos, ni siquiera una vez se les carga con tal crimen. Ni un susurro se escapa de los labios del Sanedrín sobre el tema, y pronto la historia fue abandonada como insostenible y absurda. Y eso que hay en día seres humanos que se atreven a decir el cuerpo del Señor hurtado. Bueno, no fueron los discípulos. Ellos no estaban en el ánimo ni en el interés de ir a apoderarse el cuerpo del Señor. Ya vimos que los judíos no se apoderaron del cuerpo del Señor Jesús. Entonces nos queda una última alternativa. ¿Quiénes pudieron haber hurtado el cuerpo del Señor? Pues las autoridades del momento, los romanos. Ahora, si fueron los romanos los que sacaron el cuerpo, ¿qué evidencia hay de ello? McDowell dice en su libro, le había resultado ventajoso al gobernador haber mantenido el cadáver en su sepulcro. El principal interés de Pilato era mantener la paz. La remoción del cuerpo hubiese provocado el levantamiento de una agitación indeseable por parte de judíos y de cristianos, porque el concepto que ellos tenían de un cuerpo sepultado era demasiado sacro para ellos, y no hubieran tolerado bajo ninguna circunstancia que unos paganos vinieran y hicieran algo de esa naturaleza. Mateo 27 dice en el verso 62 en adelante, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hubiera sido muy fácil, ante esta preocupación de estos judíos, de los principales sacerdotes y de los fariseos, haber dicho Pilato, muchachos, no se preocupen, tranquilo, eso no va a pasar. Nosotros tenemos el cuerpo. Ya hicimos los arreglos necesarios y nosotros tenemos el cuerpo, previendo que eso hubiera ocurrido. Tranquilos, no va a pasar nada de eso. Hubiera sido el momento apropiado para que Pilato les hubiera dicho, tranquilos muchachos, y no hubiera mandado ¿qué? La guardia para que cuidaran el sepulcro. Dice Anderson en su libro La Resurrección de Jesucristo, él, Pilato, estaba turbado por causa de esta extraña enseñanza. Si hubiese sido él quien había hecho trasladar el cuerpo, parece increíble que no hubiese informado de ello a los sacerdotes cuando ellos estaban tan trastornados. Le hubiera dicho, muchachos, no se preocupen, tranquilos, yo lo tengo, aquí no va a pasar nada. No fueron los romanos los que sacaron el cuerpo. No fueron los judíos los que sacaron el cuerpo. No fueron los discípulos los que sacaron el cuerpo. Entonces, llegamos a la última teoría que han sacado los críticos
para negar la resurrección del Hijo de Dios. Y con esta voy a terminar. ¿Están cansados? Yo estoy aquí en mi salsa. ¿Cuál es esta teoría? La tercera teoría. Cristo nunca murió realmente en la cruz. Simplemente se desmayó. En su libro, La resurrección de Jesucristo, el señor Anderson dice: fue expresada primeramente por un hombre llamado Venturini hace cerca de 2 siglos. Ha sido reeditada en años recientes en una forma levemente diferente por un grupo heterodoxo de maometanos llamado el Ahmadiyya, quienes tenían sus cuarteles generales en un lugar llamado Qadian y cuyo cuartel general se halla en un lugar de Londres llamado Putney. Cristo, dice él, y presten atención, en su argumento refutando esa idea de que él se desmayó, explica este caballero, y es excelente lo que dice: Cristo fue verdaderamente clavado en la cruz. Sufrió terriblemente por causa de la impresión, por la pérdida de sangre y por el dolor, y se desmayó, pero no murió realmente. El conocimiento médico no era muy grande en aquel tiempo y los apóstoles pensaron que estaba muerto. Se nos dice, no es verdad, que Pilato estaba sorprendido de que ya estuviera muerto. La explicación acertada es que él fue bajado de la cruz en un estado de desfallecimiento por quienes erróneamente creyeron que estaba muerto y lo colocaron en el sepulcro, y el helado reposo del sepulcro lo revivió de tal modo que eventualmente pudo salir del sepulcro. Sus ignorantes discípulos no pudieron creer que esta era una simple revivificación. Insistieron en que era una resurrección de los muertos. ¿Y qué dice la gente? Sí, señores, esa es la verdad, eso es lo que nosotros tenemos que creer. Absurdo por completo. ¿Por qué? En la divinidad de Jesús, Franco Artuso dice en la página 145, la teoría de la muerte aparente defiende la tesis de que Jesús no había muerto cuando fue depositado en el sepulcro, sino que se encontraba en estado cataléptico. Gracias al tonificante frescor del sepulcro, Jesús se habría recuperado, habría salido a escondidas de la tumba y se habría presentado a sus discípulos, bien como jardinero, bien como peregrino, induciéndoles de ese modo a creer que había resucitado. ¿Cómo puede ser posible que el ser humano esté dispuesto a creer y a decir esas cosas? Y los hay. Porque Jesús tiene un gran enemigo. Y no me estoy refiriendo al diablo. El mismo hombre. Aquel que vino a salvar. Y vamos a encontrar siempre seres humanos obstinados cuyo único objetivo es negar la divinidad de Él. Un hombre común y corriente. No es Dios, es un ser creado. Y eso de la resurrección, mucho más falso. Es falso que Él murió. Por eso, lo que sufrió fue de un ataque cataléptico. Sabemos, por lo que dice el Espíritu Santo en su palabra, que Él sí murió en la cruz. Amén. Y aquellos que estuvieron allá presentes, cuando fueron llamados por Pilato los soldados a dar testimonio de si había muerto, vinieron los soldados y dijeron: está muerto. Y también lo dijo José de Arimatea, y Nicodemo, un principal del Sanedrín. Juan capítulo 19 verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. A veces uno ha leído este versículo 34 de una manera somera, por encima, y no le ha prestado atención que dice que uno de los soldados vino, le hirió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Para aquellos que saben de medicina o que estudian medicina, esto que está diciendo aquí es trascendental. Es más, leamos lo siguiente. Michael Green, en su libro El hombre está vivo, Man Alive, dice: se nos dice, en base a la autoridad de un testigo ocular, que sangre y agua brotaron del costado herido de Jesús. Juan 19. El testigo ocular con toda claridad le asigna una gran importancia a esto. Si Jesús hubiese estado vivo cuando la lanza abrió su costado, fuertes borbotones de sangre habrían emergido con cada pulsación del corazón. En cambio, el observador notó que salía un coágulo rojo oscuro y semisólido, distinto y separado del suero acuoso que lo acompañaba. Esto es evidencia de coagulación masiva de la sangre en las arterias principales y es una prueba médica excepcionalmente fuerte de la sangre y agua de la herida de la lanza. Es prueba positiva de que Jesús ya estaba muerto, porque si no estaba muerto, cuando el soldado le enterró la lanza, su corazón todavía estaba mandando sangre para todo el cuerpo, y lo que hubieran salido hubiera sido chorros de sangre y no hubiera salido agua y sangre. ¿Para qué no termina todo? Yo ya voy a acabar, hermanos. No quiero parar aquí porque ya estoy a punto de terminar mi exposición. Marcos dice en el capítulo 12, verso 42: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Y qué hizo José con el cuerpo? Él con Nicodemo prepararon el cuerpo. Lo envolvieron en especias y luego lo sepultaron. Samuel Chandler, en su libro Testigos de la Resurrección de Jesucristo, declara: todos los evangelistas concuerdan en que José había pedido a Pilato el cuerpo de Jesús, quien, averiguando del centurión que custodiaba la cruz que él había estado muerto hacía rato, se lo dio. Que se comprobó, se averiguó, se examinó y se concluyó que ya estaba ¿qué? Muerto. 100% muerto, no desmayado. En el capítulo 19, Juan de su evangelio dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús para prepararlo para su sepultura. Y miren lo que ocurre. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. 100 libras. Ahora, esto es interesante lo que vamos a leer a continuación.
Este punto, este detalle que hay aquí en el Evangelio de Juan, sorprende, pero muchas veces el hombre no le presta atención porque no quiere reconocer lo que dice la palabra, sino que su objetivo es negar al Hijo de Dios, al Dios divino hecho hombre, y que vino y murió y resucitó de entre los muertos por nuestra salvación. No, el objetivo es negarlo hasta los pies, acabar con él para que el hombre no confíe en él, no ponga su fe en él y sea salvo. Sigue diciendo: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, ese es el detalle que yo quiero resaltar en este instante. El de la envoltura en lienzos con especias aromáticas, y que dice que era mirra y aloes, como 100 libras. Y en el lugar donde habían crucificado, en el lugar donde había sido crucificado, había muerto, y en el huerto un sepulcro en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cuál es el punto? Leámoslo. Nuevamente en el libro del sermón, Samuel Chandler, Testigos de la Resurrección de Cristo, anota: la notable circunstancia de que envolvieran el cadáver con especias, acción realizada por José y Nicodemo, según es costumbre sepultar entre los judíos, es amplia prueba de que Jesús estaba muerto y que se sabía que lo estaba. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso de las especias como de 100 libras? ¿Cómo es eso prueba de que él estaba muerto y de que se sabía que no estaba? ¿Cómo puede utilizarse esa declaración de que lo envolvieron en esas especias como 100 libras? ¿Eso cómo sirve para demostrar que estaba muerto? Leamos. Señor Camus, en su libro La vida de Cristo, volumen 3, declara: la ciencia médica informa que si Jesús hubiese sido bajado de la cruz mientras todavía estaba vivo, debe haber muerto en el sepulcro, ya que el contacto del cuerpo con la piedra fría del sepulcro habría sido suficiente para producirle un síncope debido a la congelación de la sangre, por el hecho de que la circulación regular ya había sido detenida. Además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento ordinariamente no es revivido encerrándole en una caverna, sino llevándolo afuera al aire libre. Cuando una persona se desmaya y hay gente ahí alrededor, ¿qué hace la gente? ¿Necesita qué? Necesita respirar. ¿A quién se le va a ocurrir que el Señor? Allá cerraron la puerta, pusieron una piedra, un sello, para que no entrara ni aire, y que después a la medianoche, cuando yo estaba más tranquilo, se levantó. Hermano, no hemos terminado, porque sigue diciendo: el fuerte olor de las especias dentro de un lugar herméticamente sellado habría matado a una persona enferma cuyo cerebro ya estuviese atenazado por el más rebelde de los síncopes. En nuestros días, los racionalistas de todas las tendencias rechazan esta hipótesis, que es tan absurda como odiosa, y todos concuerdan en que el Jesús crucificado realmente murió de viernes. James Roscoe, en su libro Class Notes, dice: los que mantienen esta teoría tienen que decir que Cristo, en condición debilitada, fue capaz de hacer rodar la piedra de la entrada de la tumba. Una hazaña que los historiadores dicen que haría necesario el concurso de varios hombres. Salir sin despertar a ninguno de los soldados, si para poder discutir suponemos que estaban dormidos, y sabemos que ciertamente no lo estaban. Pasar por sobre los soldados y escapar. Y sabemos en qué condición se encontraba. Termina Pablo diciendo en 1 Corintios 15:
Verso 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero que resucitó sin volver a morir. Antes de él hubo resurrecciones. Jesús resucitó a Lázaro. Antes del Nuevo Testamento leemos de otras resurrecciones. Jesús no es el primero que resucitó de entre los muertos, porque antes de él tenemos narraciones de resurrecciones. Pero es el primero que resucitó de entre los muertos sin haber vuelto a morir. Por eso dice primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. O como dice ahí, vivificados. Mi salvación depende de que crea que Él resucitó. Si usted no cree que Él resucitó de entre los muertos, está perdiendo el tiempo aquí. Porque Pablo mismo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted no cree que Él resucitó de entre los muertos, no siga orándole a Dios. Está perdiendo el tiempo. No siga adorando a Dios, porque su adoración no pasa del techo. Porque para que seamos salvos, condición que yo crea en mi corazón, que sea consciente de que Dios le levantó de los muertos. Entonces Dios le dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Pero eso es algo que yo tengo que confesar con mis labios si quiero ser salvo. La resurrección de nuestro Señor Jesús es la base sobre la cual está cimentada nuestra fe y nuestra salvación.